José es un patriarca que se destacó por los acontecimientos que sucedieron en su vida, comenzando como un joven pastor y llegando al poder del imperio egipcio. Mucho se cuestiona cuán verídica es su historia y qué evidencias hay que comprueben su existencia. En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Entre los patriarcas presentados en la Biblia, uno de los más importantes es José de Egipto. ¿Quién fue él? ¿Y cómo es presentada su historia? La Biblia registra la historia de un joven al cual llaman Yosef. Yosef se convierte en un nombre popular entre los hebreos, es un nombre de origen semita. Y este joven era parte de los hebreos que estaban viviendo en Canaán. Su historia está registrada en el libro de Génesis. Así se cuenta que él era uno de los 12 hijos de Jacob. Fue el primer hijito que él tuvo con Raquel, su esposa amada. El segundo hijito que tuvieron con Raquel fue Benjamín. Pero parece que José era uno de los hijos predilectos de Jacob. Lo amaba mucho por cuanto era hijo de su esposa amada. Los hijos eran los que defendían, los hijos eran los que cuidaban los animales, los que sembraban, ellos realizaban todas las tareas. Y aquella familia que tenía muchos hijos tenía mucho capital, podríamos decir. Y en las historias bíblicas encontramos en general este conflicto que se produce en los hombres bíblicos. Y es interesante la experiencia del amor de los hombres bíblicos, porque aquí nosotros encontramos a dos mujeres, ¿no?, que son las esposas de Jacob. Pero Jacob ama entrañablemente a una, que es Raquel, y esa no le podía dar hijos. Sin embargo, la otra, Lea, le dio muchos hijos, le dio 10. Y Raquel no puede darle hijos, y allí aparece la figura de José. Aquella mujer estéril, por la gracia del Señor, engendra a José. Y José pasa a ser, dentro de la historia familiar de Jacob, un personaje central. Además, por sus características. José era un hombre que, según el relato bíblico, era un joven de hermoso parecer. Era un muchacho inteligente, era un muchacho también obediente, que contrarrestaba, tal vez por la dedicación de su madre, la experiencia de sus otros hermanos. Luego también Raquel engendra a Benjamín, y con Benjamín Raquel muere. O sea que en el parto ella muere, y la experiencia de quedarse sin Raquel en Jacob ahora se inclina hacia una especie de sobreprotección de sus hijos preferidos. En este caso, los 10 hijos que Jacob había tenido primeramente tenían muchos celos de José. Entonces estos hermanos en algún momento hicieron así un plan feo, triste, y lo vendieron a José a una caravana de ismaelitas que pasaron por allí, unos comerciantes itinerarios, y finalmente José terminó en Egipto, vendido como esclavo. ¿Tenemos algún tipo de evidencia de cómo se veían estos jóvenes? En la tumba de Beni Hassán aparecen asiáticos. Aquí podemos ver cómo se vestían ellos. Tenían trajes de varios colores, tenían un hombro descubierto, y ellos traían mercancía desde Canaán y la llevaban hasta Egipto. Así que tenemos una idea de cómo se vería José, sus hermanos y también los patriarcas
cuando ellos visitaron la tierra de Egipto. También tenemos otras descripciones. En este caso tenemos una descripción de uno de los reyes de Mari en Siria, donde también se ve la escultura de otro asiático y cómo ellos se veían en los tiempos de José, en el segundo milenio antes de Cristo. José, siendo descendiente de Abraham a través de Isaac y Jacob, él vivía una vida pastoralista. No tenemos mucha evidencia de los pastores que vivían en esa región de Canaán. Aún en el tiempo de hoy, ellos no dejan registro arqueológico en los lugares donde ellos están yendo de un lugar a otro. Son nómadas. Así que no podemos tener evidencia en Canaán de José. Sin embargo, sí podemos tener evidencia de las circunstancias que rodearon a José en Egipto. Una de las dificultades que se encuentra al estudiar la vida de José es saber en qué momento de la historia vivió este patriarca. Realmente hay varias posiciones en cuanto a la historicidad de José. Hay algunos que simplemente dicen que es una épica, una novela, un cuento. Realmente no tiene valor histórico. Pero quisiéramos nosotros tratar de ver qué evidencia hay. Algunas personas han sostenido que José reinó, tuvo la oportunidad de ser gobernador, durante la época de los Hyksos. Si nosotros calculamos, vemos la referencia mayor que tenemos, que es el éxodo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto aproximadamente a mediados del siglo XV, en 1450, antes de Jesús. Lo que de allí tenemos que hacer un cálculo con respecto al tiempo que Israel permaneció en Egipto. El pueblo de Israel permaneció unos 400 años aproximadamente en Egipto, lo que nos lleva a poco más de 200 años de esclavitud, y el periodo anterior, que es el periodo de auge, digamos, de Israel en Egipto, nos lleva aproximadamente, lógicamente, a unos 4 siglos antes, y en el siglo XIX antes de Jesús podría haber ocurrido esta historia de José. Lo que sí nosotros podemos encontrar a través de la historia, de todas las fuentes que nos vienen de los descubrimientos arqueológicos, ya sea en tablillas, en ostracas, o los famosos papiros que vienen de Egipto, o bien los relatos epigráficos que hay en diferentes estelas, esfinges. Nosotros podemos corroborar muy bien el relato bíblico en cuanto a detalles, ambientación, costumbres, clima, quizás vegetación, la geografía, los lugares, las ciudades que existieron. Quizás no vamos a encontrar exactamente la misma historia de José en un relato extrabíblico, pero sí encontramos, digamos, una apoyatura con respecto de la ambientación histórica, los lugares, la geografía y lo que podría ser la situación política o también la vida cotidiana. Los Hyksos eran precisamente asiáticos, personas que venían desde Canaán, los reyes pastores. Estos hombres llegaron desde el área de Canaán y ellos gobernaron el área de Avaris, siendo su capital en la delta del Nilo, y controlaron Egipto. Le llamaban los reyes pastores, odiados por los egipcios, porque había semitas que habían venido a través de los siglos, como lo hizo Abraham, como lo hicieron otros, los que son presentados en Beni Hassán. Muchas veces estaban subyugados por Egipto. Egipto tenía dominio del área de Palestina, Siria-Palestina, era un imperio poderoso. Pero en esta ocasión, en un momento de debilidad por parte de Egipto, los Hyksos tienen lugar y tienen la oportunidad de invadir a mediados del segundo milenio. Sin embargo, José debió haber vivido antes. Sí podemos identificar a un faraón, Sesostris, a eso de 1900 años antes de Cristo. Durante su tiempo hubo reformas agrarias, hubo reformas de sistemas de irrigación, también hubo hambruna, también hubo una reconstrucción social en la cual el poder de los nobles fue quebrantado y aún del pueblo, y hubo una centralización
de los bienes, lo cual coincide con lo que describe la Biblia con la historia de José. Podemos entonces relacionar la historia de José a eso de 1900 años antes de Cristo. Si realmente hubo hebreos en Egipto, ¿es posible encontrar evidencias que lo comprueben? Digamos, hay diferentes papiros y diferentes leyendas, y también hay, digamos, todo lo que tiene que ver con lo pictórico, es decir, figuras, imágenes, que cuentan de la presencia de extranjeros en Egipto, de extranjeros gobernantes. Los más famosos fueron los Hicsos, que aparentemente fueron gobernantes asiáticos que tomaron el poder, lo que se conoce como la dinastía 17, que es la dinastía de los Hicsos, y no solamente de extranjeros gobernantes, como puede ser el caso de estos gobernantes asiáticos Hicsos, sino también de la presencia de cananeos, fenicios, hebreos trabajando como soldados, como mercenarios, como personas que eran constructores, como esclavos, como mineros, y personas que, digamos, representaban la parte extranjera en Egipto. Nosotros nos podemos identificar como hebreos, refiriéndonos a descendientes de Abraham en Egipto, con evidencia clara, pero sí podemos mencionar que son asiáticos. Hicsos es un nombre que se les llama a estos pastores o estos nómadas. También otro nombre es los Japirus, que se parece etimológicamente mucho a la palabra hebreo. Los Japirus eran algo así como los gitanos o personas que no tenían un reino como tal, a diferencia de las reyes-estados que habían en Canaán, que estaban establecidos en diferentes ciudades urbanistas. Posiblemente la evidencia más fuerte sea una pintura que está en un palacio de un reyesuelo de la región que hoy se conoce como la región de Beni Hasan. Allí hay una pintura hermosa, de colores muy bonitos, hay digamos, un grupo de personas que vienen de Canaán a visitar al rey, y parece que esta visita fue registrada en una hermosa imagen pictórica de estos cananeos visitando a este reyesuelo Egipto. Ahí se ven a los cananeos, diferentes de los egipcios, diferentes en su forma de vestir, diferentes en su forma de comportarse, los instrumentos de música que traen, los animalitos que traen, animales de carga, los niñitos, las ropas son distintas, la forma de presentarse es diferente también. Estos nómadas eran pandilleros que iban de un lado a otro, ellos mismos tenían su propio ejército. Abraham se podía haber considerado un japiru, así que pudiésemos hablar de que no todos los japiru eran hebreos, pero todos los hebreos eran japiru. Decir que todos estos grupos de pandilleros o de nómadas o de personas que vivían fuera de la ley de las ciudades-estado, que eran todos hebreos, no, sería irresponsable. Pero sí pudiésemos decir que el estilo nomádico de vida de Abraham con su propio ejército o sus siervos armados, y también del resto de las tribus que descendieron de él, sí los pudiésemos ver en la categoría de Japirus, y de ellos sí hay evidencia en Egipto.